At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Gradualmente, pero también muy rápidamente, ha ido escalando el tono con el que el empresario Elon Musk se enfrenta a su otrora socio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le reclama que fue gracias a él que ganó las elecciones y que se siente decepcionado y traicionado. En su última arremetida, relacionó al mandatario estadounidense con uno de los temas más cuestionables y dolorosos en ese país en este siglo, su relación con Jeffrey Epstein. ¿Qué efectos tendrá este rompimiento en las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo? Justo cuando Trump recrudeció los filtros de ingreso a su país, además de la agitada agenda política internacional. Hoy es viernes 6 de junio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualización de algunas noticias de las últimas horas, siendo probablemente la más importante el rompimiento del gobierno con los ex jefes paramilitares que decidieron no aceptar más la idea de ser gestores de paz. El espacio que se anunció hace 8 meses nunca despegó, pero sí generó fracturas en el gobierno. Estos 18 ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que iban a trabajar como gestores de paz incluían a, entre otros, Salvatore Mancuso, pero aducen supuestos incumplimientos de la oficina del consejero comisionado de paz, Oti Patiño, y que no hubo entendimiento entre las partes, por lo que han decidido salirse de una mesa en la que puedan ser gestores de paz. 3 mineros murieron en una mina ubicada en la vereda del Empalizado, en límites entre Zipaquirá y Pacho, en el departamento de Cundinamarca. Los organismos de socorro intentaron hacer todo lo posible por rescatarlos en medio de la atención de los familiares que los rodeaban, pero al parecer la mina no cumplía con las condiciones. La Agencia Nacional de Minería advirtió que en la zona era inviable hacer un proyecto minero. Hay todo un oscuro expediente de la mina en Zipaquirá y esto pues ha llevado a la tragedia que reportaron los medios y las autoridades a lo largo de este miércoles y jueves, en el que los mineros permanecieron atrapados durante buen tiempo en las ruinas de la mina. Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, sobre quien hablamos recientemente en un episodio, será el nuevo ministro de Justicia. Un mensaje político que envía el gobierno con esta designación. Montealegre llega en reemplazo de Ángela María Buitrago, quien tuvo una muy caótica salida tras denunciar injerencias en ese ministerio. Montealegre es de toda la confianza del presidente Gustavo Petro. De hecho, les lo mencionamos en estos días porque una columna suya de opinión ha sido parte de los argumentos que ha utilizado el presidente Gustavo Petro para impulsar la consulta popular por decreto. Los expertos dicen que lo que se viene hacia adelante es una dura puja entre Montealegre como ministro de Justicia y las altas cortes, pues ha sido un habitual crítico del trabajo de las cortes, particularmente la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Durante esta semana el mundo está atento a ver un cambio muy particular en la política en Estados Unidos, del escenario, llamémoslo exótico, de la alianza Donald Trump-Elon Musk. Vemos ahora un enfrentamiento entre ellos y un careo de sacar los trapos al sol. Pero en medio de todo eso,
están los anuncios sobre migración, el cierre de las puertas de Estados Unidos a muchos países que están entre ellos Haití, y ya hablaremos además de las sanciones parciales en cierre a los migrantes venezolanos y cubanos. Pero todo eso ocurre en medio de esta tensión en Estados Unidos. Y como en una película vemos escenas casi que de reality show que ponen un ingrediente adicional en esta tensión que estamos viviendo. ¿Cómo entender este escenario y cómo, entre otras, desde todos los lugares del mundo y los colombianos en nuestra relación con Estados Unidos, podemos ver este escenario? Por eso hemos invitado al profesor Enrique Serrano, quien nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de este escenario, el profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar con los oyentes. Lo primero es entender, digamos, el escenario actual en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted en medio de esta tensión que estamos viendo? Pues tal vez lo más interesante radica en que ha habido una aceleración de la política. Ese mundo de Joe Biden nos tenía acostumbrados a una forma lenta, incluso silenciosa, de hacer política, y ahora en cambio todo es, digamos, altisonante, todo es muy sonoro y muy rápido, y por eso se ven alianzas y se rompen las alianzas, negociaciones y luego nuevas negociaciones, en fin, una cantidad de asuntos que se tejen probablemente bajo la mesa. Producen la sensación de que el mundo está muy revuelto y de que los Estados Unidos han tomado un rumbo casi enloquecido, frenético. Entonces, esa es la primera sensación. Primero, considerando el hecho de que tanto Trump como Elon Musk son tycoons, son grandes magnates financieros y económicos, y están vinculados también a una serie de negocios y de asuntos de punta de los que en realidad el público conoce muy poco. Entonces es normal que además entre personas acostumbradas a una especie de negociación incesante se den primero amistades muy apasionadas y luego rupturas, crisis, contradicciones, incluso acusaciones mutuas. Profesor, pero esa volatilidad no altera el orden. Es que hasta las bolsas tienen que ver con esto. El mismo empuje que traía Elon Musk con esa reorganización. Él ha dicho que básicamente tenía buena voluntad, pero no lo dejaron hacer todo lo que podía hacer. Esa volatilidad e incluso, hay que decirlo, muchas de las decisiones que ha tomado Donald Trump, por ejemplo, con los aranceles, con las sanciones, de repente son revertidas por digamos, el equilibrio de poderes que hay en Estados Unidos. ¿Esa volatilidad no nos termina afectando a todos de una u otra forma? Lo que pasa es que el mundo no estaba acostumbrado. Como le digo, yo creo que el impacto en realidad es superficial, pero la sensación de tormenta muy alta. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente ni el corporative government de Trump, ni esa especie de peluqueo feroz que estaba haciendo Elon Musk con el Departamento de Eficiencia Administrativa, todo eso no se puede realizar al ritmo frenético al que ambos pensaban que se podía hacer. Ya después de 5 meses en el poder, desde enero se ha visto que una parte de las medidas funcionan y otras no funcionan, que algunas hay que hacerlas, sí, pero a un ritmo mucho más gradual y moderado. En fin, yo creo que los dos se han estrellado con el ritmo en el que se hacen las cosas en la política, que es mucho más lento y en donde hay muchos más intereses que las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Entonces, creo que es un lenguaje, una manera de entender la política que choca violentamente con las viejas maneras de los establecimientos, no solo el republicano, sino también el demócrata, incluso hasta empresarial norteamericano, porque además hay muchos otros problemas, las crisis de los autos eléctricos, la inteligencia artificial,
los vaivenes de China. Son 10.000 asuntos que influyen en mayor o menor medida. Entonces, yo creo que para hacernos a la idea de cómo serán estos próximos 4 años, sin duda tenemos que entender que los ritmos en los que se cambian las cosas en el mundo se han acelerado, pero todavía tienen una marcha inercial del viejo mundo, de las viejas maneras de hacer las cosas y de otros muchos intereses, porque efectivamente yo creo que es el reconocimiento de que ni Trump ni Musk tienen el control sobre los grandes asuntos mundiales y se están estrellando y tendrán que acostumbrarse el uno y el otro a que esos ritmos son los que priman y que esos intereses gigantescos son los que mueven el mundo. En medio de eso está el escenario de la migración y del cierre de puertas que anunció Donald Trump hace apenas unas horas. Y en ese sentido vemos cómo hay sanciones de visas. Ya veníamos, por supuesto, de eso, pero recrudeció las decisiones sobre Venezuela, sobre Cuba. Y, por ejemplo, Haití en el continente termina siendo el país vetado en Estados Unidos, pero también el cierre con respecto a Afganistán, a Yemen y a otras naciones que argumenta Trump no tenemos acceso a investigarlos, por ende no son confiables. ¿Cómo queda ese escenario migrante y además de los negocios y de muchas otras cosas más con respecto a Estados Unidos? Pues yo veo que efectivamente hay una marcha de política exterior que ha acelerado la agenda y en donde Trump está obsesionado por la eficacia. La eficacia es decir, que se alcancen los objetivos y ojalá que se alcancen rápido. Marco Rubio sabe, en cambio, y en general el Departamento de Estado sabe que hay algunas cosas que se pueden hacer rápido y otras despacio, que hay que acentrar un poco más la presión sobre países como Cuba o Venezuela para que se produzcan cambios efectivos. Pero seguramente cuando regresa a su casa, Trump se pregunta por qué las medidas que ha tomado no han revertido de una vez en cambios políticos importantes o en transformaciones estructurales. Por ejemplo, en relación con la migración, pero también en relación con la agenda política. Está mezclando muchos dominios y él quiere, como digo, ganar a toda costa, obtener realidades. Y una parte, efectivamente, creo yo, con esta vendaval de cambios se obtendrá, pero otra puede que no se logre. Yo decía cuando subió Trump al poder, incluso cuando ganó las elecciones el año pasado, que esa agenda gigantesca que él tenía, incluso en donde mezcla cosas antiguas con cosas contemporáneas, esa agenda solo se puede realizar el 10, el 15, el 20%. Pero incluso ese 20% sería pues un gran movimiento en comparación con la casi nula o con la muy lenta agenda que tenía Biden. Biden también iba logrando unas cuantas cosas a un cierto ritmo, pero no tantas, ni de modo tan simultáneo, ni con el frenesí con el que quiere actuar Trump. Ese es el estilo, ese es el modelo del gobierno, y eso es además lo que en buena medida ha aceptado el establecimiento republicano y también la mayoría votante en los Estados Unidos. Quiere realidades convertidas en noticias, en titulares, en poco tiempo. Quiere que cosas de las que ni se hablaba, por ejemplo, la caída eventual de un régimen en Cuba, el final del gobierno dictatorial en Venezuela, la caída de Ortega en Nicaragua, ese tipo de cosas, o lo que usted menciona de Haití, que necesitan ser convertidas en realidades a través de planes maestros, muchos de los cuales pueden tomar años todavía. Entonces, ese es el problema, que Trump está muy ansioso por lograr pronto lo que él se planteó y va chuleando, va haciendo checklist de lo que se puede lograr, pero se da cuenta de que hay algunas cosas, puede que muchas, que no se pueden lograr en el corto plazo, que solo en el mediano plazo, incluso algunas serán de largo plazo. De acuerdo, y en medio de todo esto, Elon Musk, en una suerte de represalia,
pone un tema que es probablemente uno de los más sensibles en Estados Unidos en este siglo, la relación en el dossier, en toda la investigación sobre Jeffrey Epstein, que es como el monstruo que se cuenta en los momentos de terror en Estados Unidos durante este siglo. Es decir, ¿puede llegar esto a crecer mucho más? ¿Cómo lo ve usted? ¿O va a ser un escándalo de una noche? Yo creo que Trump ya ha aguantado muchos escándalos en su vida. Él es un escándalo desde los años 70, desde los años 80, cuando empezó a convertirse en un personaje, en un clásico tycoon. Entonces ya lleva más de 40 años de escándalos. Yo creo que estos, desde el punto de vista de su reputación personal, eso no podía estar en peor condición. Y sin embargo, eso ya no le importa a la gente ni a la agenda de los Estados Unidos como le importó hasta los años 90, hasta los tiempos de Mónica Lewinsky y de Bill Clinton. Es decir, los Estados Unidos han experimentado una mutación en materia de agenda política. Y hoy en día pasan tantas cosas simultáneamente. En cambio, Elon Musk sí tiene que ver con cosas muy importantes que son las alternativas de investigación, las grandes investigaciones aeroespaciales, los programas bandera y piloto, que para él son vitales, porque al fin y al cabo Musk tiene muchos menos años que Trump, pertenece a otra generación, incluso viene de un mundo y de unas condiciones que quiere lograr cuestiones verdaderamente pues decisivas, cuestiones de naturaleza tecnológica que todavía son difíciles de imaginar. Elon Musk tiene una mente que navega en el futuro, hacia el futuro, y que tiene pues programas en la cabeza, ya sea que él los haya confesionado o simplemente ha oído hablar de ellos a través de los expertos, que Trump jamás ha imaginado. Entonces yo creo que Trump gobierna desde el pasado hacia el presente, mientras que Elon Musk lo que quiere es que se invierta en grandes programas bandera del futuro. Y ahí es donde chocan de frente en el manejo de los fondos, en la cuestión, por ejemplo, del rendimiento de los pequeños gastos y de las deudas, y también de las grandes deudas y los grandes derroches, para que sean posibles, según creía Musk hasta hace un mes, grandes programas bandera muy audaces de los Estados Unidos, grandes inversiones en planes interplanetarios o en cuestiones de naves espaciales o en la transformación completa del mercado de satélites y otros muchos asuntos. Empezando por el hecho de que la mayor parte de esas tecnologías están apenas fabricándose, apenas confeccionándose, incluyendo toda la revolución que suponen los automóviles eléctricos y las demás fuentes de energía limpia para reemplazar al petróleo. Es decir, ese tipo de cosas contrasta con la vieja manera de entender el mundo que tiene Donald Trump y que sigue siendo pues la manera en que se gobierna hoy en día. En ese sentido, en este divorcio, ¿quién termina perdiendo más de los dos? Pues yo creo que gana por ahora Trump porque es el presidente, porque él es el que da las órdenes más importantes y tajantes. Pierde más Elon Musk, o mejor dicho, se da cuenta de que se apresuró demasiado al pensar de un modo muy optimista que Trump apostaría por esos programas que son aventurados y que pueden salir mal, como muchas cosas de Tesla en los últimos tiempos. La verdad es que Tesla desde 2024 está pasando por difíciles momentos y los chinos lo desafían, en fin, muchas cosas además en los demás negocios de Musk son impredecibles y eso es lo que le molesta tanto a Trump. Incluso lo que le echa en cara es que puede estar invirtiendo en quimeras o arriesgando grandes cantidades de dinero en quimeras y él quiere ir a lo seguro. Por ahora va ganando Trump, pero sin duda el verdadero visionario que será encomiado dentro de 10 años será Elon Musk. Y finalmente, profesor Serrano, pues hay una agenda que está ahí pendiente en mundial. Está la guerra en Ucrania, está pues las relaciones comerciales con China,
En fin, hay un montón de escenarios en los cuales el Estados Unidos de Trump resulta influyente y el Estados Unidos de Elon Musk también. Es decir, había una relación que tenía influencia en todos esos escenarios. ¿Cuál cree usted que vendría siendo el de más atención para la agenda de Estados Unidos en lo que viene? Pues yo creo que efectivamente Trump está obsesionado porque Putin y Zelensky hagan la paz, porque Rusia y Ucrania encuentren un camino en el que ambos derrotados creen la ficción de que ambos ganaron algo. Esa es la única manera de terminar esa guerra. Creo que es una guerra sin salida y por ahora, en la reputación ya muy gastada de Putin, lo mejor es salir de ella. Lo que más le conviene a Putin, incluso para conservar su poder. Yo creo que eso es lo que le dice Trump en esas llamadas secretas y larguísimas que le hace. Ese escenario, como le digo, creo yo que irá dando unos frutos, pero tal vez efectivamente Biden tenía una idea demasiado distante y remota del papel de los Estados Unidos en detener esa guerra, pero Trump pues está apostando cartas más pesadas. Lo mismo pasa en la cuestión palestino-israelí, o por lo menos de Hamas contra Israel. Hay una serie de intereses que no pueden ser detenidos inmediatamente, pero se pueden tomar algunas acciones audaces que pudieran tener frutos dentro de unos cuantos meses, quizá dentro de un año. Yo creo que efectivamente los años 25 y 26 van a ser de gran tensión y desorden, y los años 27 y 28 van a ser finalmente los años en que empiezan a perfilarse grandes logros por parte de la administración Trump. Porque audaz sí es, porque atrevida sí es, y porque además se da cuenta de que en todos los campos hay un margen de negociación. Incluso obtener pocas cosas es obtener algo, mientras que no obtener nada es a lo que estábamos acostumbrados desde los tiempos de Obama. Los Estados Unidos habían aceptado un papel gris, un papel como el de la Unión Europea, que es en alguna medida decadente. Yo creo que se habían envejecido tempranamente, porque la Unión Europea sí muestra todos los días su vejez de un modo muy dramático. En cambio, los Estados Unidos tienen todavía mucho territorio que conquistar, muchos gritos que dar, muchas posibilidades para expandirse. Y eso es lo que creo que no solo Trump, sino varios en su gobierno, J.D. Vance y otra gente, creen a pie juntillas, y creo yo que esa es la materia prima a través de la cual probablemente se puedan lograr cosas, como le digo, en los años 27 y 28. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Así nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio de fin de semana fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.